Diálogos con la ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez. Y hoy, programa especial de inicio del año 2026, conducido por Balduino, Ruth, Teresa y Marta. Buenas noches, estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. Gracias a Dios en Radio María, todos los viernes en sus 2 primeras horas. Empezaremos con la sección de Leonardo Daimiel Pérez de Madrid, Pensar y Sentir. A continuación también tendremos a R al cuadrado, como entender eso con entiendo, y los papeles de Feliciano nos traen una sección muy especial. También nos va a sorprender una persona que baila sobre las alas de un avión en marcha. Y Luis Antequera nos va a contar por qué hoy no es un año nuevo cualquiera. Y por último tendremos al profesor José Manuel Amaya presentando curiosidades científicas. Y recuerden que en cualquier momento pueden contactar con nosotros a través de nuestro número, que es el del 8 64 9 8888 7 y 1. Sí, 7 y 1 también suman 8. Y ahora os dejamos con la sección de Leonardo Daimiel Pérez de Madrid, Pensar y Sentir. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel. Celebro estar de nuevo con ustedes y les envío mi sincero deseo de que tengan muy feliz año nuevo. Aunque para algunos no esté tan claro, la Navidad que hemos celebrado el 25 de diciembre es la conmemoración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y a los más pequeños se les suele explicar que Navidad es la celebración del cumpleaños del Niño Jesús. Y lo que llamamos coloquialmente las Navidades es el conjunto de días que se prolongan hasta el Día de Reyes, aunque litúrgicamente se celebra hasta el domingo siguiente con la festividad del bautismo de Jesús. Hoy les voy a leer en Pensar y Sentir un extracto del texto escrito por Francisco Pérez de los Cobos, catedrático de universidad, entre otras diversas actividades. Lo ha titulado Lope, poeta de la Navidad, y dice así: la poesía escrita en español para celebrar la Navidad constituye un riquísimo patrimonio de nuestra cultura. Desde finales del siglo XV hasta nuestros días, muchos de nuestros mejores poetas han cantado en verso el nacimiento de Cristo, hasta el punto de que seguramente podría recopilarse en español un cancionero de la Navidad sin parangón en ninguna otra lengua moderna. El elenco de autores sería sencillamente impresionante. Desde Gómez Manrique, Fray Ambrosio de Montesinos y Cosme Gómez de Tejada, hasta Gerardo Diego, Luis Rosales, Gloria Fuertes, Carlos Murciano o Aquilino Duque, pasando nada menos que por Juan de la Encina, Gil Vicente, Lope de Vega, Góngora, Santa Teresa de Jesús, Sor Juana Inés de la Cruz, César Vallejo y Rubén Darío, a cuya producción habría que sumar la riquísima popular y anónima que en muchas ocasiones duerme, todavía por descubrir, en los viejos archivos de nuestras iglesias y catedrales. La redención se inicia con la encarnación, y las circunstancias en las que ésta se produce y que narra sobriamente el Evangelio están llenas de poesía.
como de forma notoria demuestra toda la historia del arte, aunque los poetas de nuestra lengua, más que al Jesús del Madero o al que anduvo en la mar, que dijera Machado, han querido cantar al que nació en Belén. Y de todos esos poetas hay uno que creo que merece por antonomasia el título de poeta de la Navidad, y es nuestro Lope de Vega, siempre apasionado, contradictorio y humanísimo. El más carnal de nuestros poetas es también a veces, y acaso por ello, el más espiritual. Fascinado por el misterio de la Navidad, escribe Lope todo un torrente de versos, en el que no falta ninguna de sus facetas, desde la festiva y popular a la reflexiva y teológica. En su libro Pastores de Belén, que con tanto cariño dedica a su hijo Carlillos, al que poco después vería morir, canta todas y cada una de las secuencias que preceden al nacimiento para luego explayarse en la celebración de la Navidad misma. Una deliciosa muestra de la dimensión narrativa de ese texto son los versos que dedica al sueño en que San José conoce por un ángel la filiación divina de Jesús. Y no es posible versificar con más veracidad y sencillez el texto evangélico que así como lo escribe Lope. Afligido está José de ver su esposa preñada, porque de tan gran misterio no puede entender la causa. Sabe que la Virgen bella es pura, divina y santa, pero no sabe que es Dios el fruto de sus entrañas. Él llora y la Virgen llora, pero no le dice nada, aunque sus ojos divinos lo que duda le declaran. Que como tiene en el pecho al sol la niña sagrada, como por cristales puros los rayos divinos pasan. Mira a José su hermosura y vergüenza sacrosanta, y admirado y pensativo se determina a dejarla. Mas advirtiéndole en sueños el ángel que es obra sacra del Espíritu Divino, despierta y vuelve a buscarla. Con lágrimas de alegría, el divino patriarca abraza a la Virgen bella y ella, llorando, le abraza. Todo el libro es bello, pero hay algunos momentos en los que el poeta se supera, sobre todo cuando echa mano de su propia experiencia vital y la trasciende a lo divino. Algo parecido a lo que hizo Murillo en sus cuadros. Piénsese en la Sagrada Familia del pajarito que está en el Prado. Y léanse, si no, estos versos llenos de delicadeza y dulzura, en los que imagina a Jesús llorando y a la Virgen que lo acalla dándole el pecho. Esto diciendo María, sacó los virginios pechos, a cuyos cielos más limpios se humillaron 9 cielos. Abrió el niño Dios los labios y quedó colgado de ellos, como racimo de palma, hasta que le vino el sueño. Alma, si de ver a Dios puesto de su madre al pecho no se te enternece el tuyo, ¿dónde está tu sentimiento? La misma inspiración rotundamente humana de Lope tiene la que es seguramente la más bella nana de nuestra literatura. Pues andáis en las palmas, ángeles santos, que se duerme mi niño, tened los ramos. Palmas de melén que mueven airados los furiosos vientos que suenan tanto, no le hagáis ruido, corred más paso, que se duerme mi niño, tened los ramos. Rigurosos hielos le están cercando, ya veis que no tengo con qué guardarlo. Ángeles divinos que vais volando, que se duerme mi niño, tened los ramos.
Y termina así este texto escrito por Francisco Pérez de los Cobos. Hay en estos versos alados, llenos de gracia y ternura, también tristeza, porque nuestro poeta tiene presente al escribirlos la tragedia que será la vida de Jesús, y la canción de cuna le sale estremecida. En el vaivén de su ritmo, alguno dice que ha oído el rumor de las palmas mecidas por el viento, pero yo creo que si el oído se aguza, lo que se oye es el aleteo de los ángeles. A continuación tenemos a mi hermana R² con su sección ¿Cómo entender eso que no entiendo? Muy buenas noches a todos. Yo soy R², Ruth Ramírez, y bienvenidos una vez más a la sección de cómo entender eso que no entiendo. Muchas veces hemos visto papeles antiguos y podemos notar una diferencia de color debido a su antigüedad. Pero, ¿por qué el papel se vuelve amarillo al cabo del tiempo? De eso hablaremos hoy. Espero que disfrutéis. Así que comencemos. El papel está formado por celulosa, que es un material estable. Sin embargo, la lignina no, y se oxida por el oxígeno que hay en el aire. La historia del papel comenzó con el papiro, un soporte que se fabricaba en el antiguo Egipto, a partir del vegetal Cyperus papyrus, que es lo que le da el nombre de papiro. En el siglo II a.C., en China se empezaron a hacer un soporte diferente a partir de restos de algodón, de la seda y del cáñamo. Más tarde, esta técnica llegará a Europa en la Edad Media. El método de fabricación chino para crear papel se basa en triturar materias primas vegetales para obtener una pasta que se mezcla con agua, que esta pasta era materia prima que procedía de trocear fibras de origen vegetal y después se mezclaba con agua, y de este modo se formaba una red de fibra de celulosa que, tras ser compactada y deshidratada, daba como resultado la hoja de papel. Al principio se usaba como materia prima todo lo que tuviese celulosa, como residuos de tela, cáñamo, algodón. Esto tenía una gran demanda, por lo que se usaba madera de plantas leñosas como los árboles. Ahora que sabemos cómo se formaba el papel, también hay que saber que el color blanco del papel es gracias a la celulosa. Si el papel tiene otro color como el azul o el verde, es por impurezas o colorantes que lo acompañan. Por muchos químicos que haya para cambiar el color del papel, lo que más triunfa es el papel blanco, debido a que éste aporta una gran luminosidad y crea un contraste en lo que escribimos y ese fondo blanco. Muchas cosas de la antigüedad han sido descubiertas gracias a los escritos que han hecho en un pasado, pero también sabemos que al cabo del tiempo ese papel se vuelve amarillo, quebradizo y tiene un olor muy característico. Esto no es debido a la celulosa, sino a la lignina. Este es un polímero que mantiene las fibras de la celulosa unidas, dando a la madera del tronco la suficiente rigidez para que éste no se caiga. Cuando se crea papel se intenta eliminar la lignina, para que esto tenga un color blanco. Sin embargo, esto no puede hacerse en su totalidad, ya que hay que añadir sustancias alcalinas y aumentar el proceso de blanqueo por medio del cloro, peróxidos y sulfitos. Cuando la lignina se expone al aire, se oxida y produce cambios en la estructura química del polímero, formándose unas moléculas llamadas cromóforos. Estos reflejan ciertas longitudes de ondas correspondientes con el amarillo y el marrón. Por eso, cuanto menos lignina haya en un papel, más tiempo tardará en volverse amarilla. Por eso el papel de periódico es tan barato, ya que se vuelve de color amarillo pronto. Cuando los científicos descubrieron hace unos años el cromóforo, dieron un paso enorme, ya que este es un aldehído, un grupo que está formado por un átomo de carbono que se une a otro oxígeno a través de un enlace doble,
y el carbono también se une a otro hidrógeno por un enlace simple. Esto abría un campo amplio para investigar ese color amarillento en los papeles antiguos. Cuando va pasando el tiempo, el papel no solo lucha contra la lignina, sino que también con ciertos microorganismos que degradan el papel por su hidrólisis u oxidación de la celulosa a través de unas enzimas llamadas celulasa, que son las manchas típicas del papel deteriorado. En estos se encuentra el Aspergillus niger y algunos víbrios. Los anglosajones utilizan el término pulp para referirse al desecho de la pulpa de madera con la que se fabrica el papel amarillento, de mala calidad. A partir de este término se generó el término literario conocido como pulp fiction, que imprime el papel a muy bajo coste, sin guionar, y, claro, este está amarillo. Por lo tanto, el papel está formado por celulosa y lignina. La lignina es lo que hace que al cabo del tiempo, por un proceso de oxidación, el papel más amarillo. Espero que hayáis disfrutado y aprendido algo nuevo. Buenas noches y hasta la próxima. Y ahora unos papeles de Feliciano de Año Nuevo que os va a encantar. ¿Qué tal, Javier Ángel? Ya estamos en Año Nuevo, a la mitad de la Navidad, y en unos días vendrán los Reyes Magos de Oriente y ya solo nos quedará esperar la candelera para poder desmontar los belenes. Así que si te parece bien, pasados los ajetreos de la Nochebuena y la Nochevieja, vamos a darnos un reposo y dedicar unos sosegados papeles a la música de la Navidad. Claro, Feliciano, me parece estupendo. Y digo yo que hablarás de los conciertos que se dan estos días en iglesias, en auditorios y que ya son unos clásicos de la Navidad. ¡Hombre, Feliciano! Beethoven, la novena, el himno de la alegría. Sí, Javier Ángel, sí, cada vez se está programando más la novena sinfonía de Beethoven en estos días navideños, pues como habla de fraternidad, de hermandad y de alegría, se piensa que es más políticamente correcto que hablar de la Virgen, el niño, la burra y el buey. A ver, Feliciano, yo no te conocería bien si no supiera que a ti lo que te gusta para estas fechas es la música de Bach y Händel. Sin lugar a dudas, Javier Ángel, mira, ahora que cada vez más se está pidiendo volver al sentido religioso de la Navidad, de esa Navidad europea, de profundas raíces cristianas, donde realmente celebramos el nacimiento de Cristo, frente a la galopante secularización y al desmadrado consumismo que desborda nuestra sociedad, la música sacra de Bach y Händel se hace imprescindible. Y qué maravilloso es poder escuchar estos días por los teatros y las parroquias de España y de toda Europa esta celestial música. Das Pfand der Liebe, die Jesus für die Seinen hielt. Der Glaube ist das Pfand der Liebe, die Jesus für Johann Sebastian Bach es el padre de la música occidental y después de más de 300 años su influencia sigue muy vigente en la música actual, tanto sinfónica pero también en el pop y en el jazz,
Hombre, Feliciano, esto ya es un clásico con su blanca palidez. A ver, Javier Ángel, ¿a ti esto a qué te suena? ¿A Bach o a Morricone? Pues la verdad es que no sabría decirte. ¿Y esto a qué te suena? ¿De verdad estos son los Beatles? El mismo McCartney reconoció que había tomado la progresión de estos acordes de las partituras de Bach. Y realmente suena Bach. Bueno, Feliciano, pero el reggaetón no creo que esté inspirado en la música de Bach. A ver, Javier Ángel, estamos hablando de música, ¿eh? Entonces el reggaetón no es música, eso es una monserga insoportable. A pesar de su genialidad, oye, pues no creas que Bach era pues un estrafalario, artista bohemio, no. Más bien fue un modesto funcionario que tenía que sacar adelante a sus 20 hijos trabajando incansablemente como organista y maestro de capilla para príncipes y eclesiásticos. En su correspondencia casi encontramos más reclamaciones salariales que cuestiones musicales. Su jefe, el duque Ernesto de Sajonia, estaba hasta las mismísimas narices de las continuas reclamaciones de Bach, que si el Montepío, que si las horas extras, que si los trienios, pero bueno, cuando ya se enteró de que el maestro estaba negociando con la competencia para irse con el príncipe Leopoldo Cotten, que según parece ese sí que le reconocían los trienios de antigüedad, no pudo más, montó en cólera y metió preso al pobre Bach durante todo un mes en la cárcel para que recapacitara. Vaya, pues este sí que era un buen negociador sindical, el duque Ernesto. Una de las obligaciones de Johann Sebastian Bach era componer una cantata semanal, poniendo música a los textos sagrados para las celebraciones religiosas. No hay mejor compañía, Javier Ángel, que estas cantatas para seguir la liturgia de todo el año. Se conservan más de 200 y claro, muchas de estas partituras estaban dedicadas a la Navidad. Y es una maravilla poder escucharlas por estas fechas en nuestros teatros y parroquias. Pues mira, Javier Ángel, esta cantata, fíjate, la escuché yo en el presbiterio de Notre Dame de París en un concierto durante un helador adviento, pues fíjate, unos 4 meses antes del incendio de la catedral. La verdad es que tengo un recuerdo de esa noche pues muy emotivo, ¿no? La catedral estaba en penumbra y toda para nosotros, pues la verdad es que casi había más músicos que público. Bueno, Feliciano, ¿y qué me cuentas del gran clásico navideño? Como no, el Mesías de Händel. Händel dejó su Alemania natal y se fue a vivir a Londres, donde triunfó con sus óperas de estilo italiano. Pero, oye, el público ya sabes cómo es, al final todo cansa y llegó un momento que fue rechazado por el público, pero sobre todo por los empresarios.
A la ruina económica de Händel se le sumó su ruina física. Entonces, enfermo y sin dinero, abandonó Londres rumbo a Dublín con un libreto debajo del brazo como todo patrimonio. El texto lo había escrito Charles Jennes para que compusiera un oratorio. Dado su estado, ni podía componer ni podía hacer nada, pero Händel cuenta que de pronto sufrió una revelación mística en la que el mismo Dios le pedía que escribiera un oratorio. Así que, tomando fuerzas de donde no las había, en 3 semanas compuso el Mesías. Este renacer, estas fuerzas, decía el músico que le venían del mismo Dios, que casi le iba dictando las notas en el pentagrama. Una música tan gloriosa solo puede venir del mismísimo Dios. Pero dime, Feliciano, ¿Händel triunfó con el Mesías desde el primer día? ¿O, como ya ha pasado en muchas otras obras famosas, necesitó del paso del tiempo para que el Mesías fuera reconocido por el público? Fíjate si triunfó, que cuando comenzaron los ensayos ya se corrió la voz por todo Dublín de que Händel estaba componiendo una obra extraordinaria, y se creó tanta expectación que varias asociaciones benéficas acudieron al músico para pedir que les donara una parte de la taquilla. Y el compositor estaba en tal estado místico que, a pesar de estar más tieso que la mojama, la verdad es que no tenía ni para comer, les dijo que ¿cómo que una parte de la taquilla? No, yo os voy a donar la taquilla completa. Más de 700 personas abarrotaron el auditorio el día del estreno y se llegó a pedir a los caballeros que fueran sin espadas y a las señoras que se quitaran los aros de sus vestidos, pues para poder ganar espacio y que cupiesen todos. Históricamente, la Iglesia ha tenido una cierta aprensión, ¿verdad?, al mundo de la farándula, sobre todo a las actrices y a las cantantes. Sí, bueno, digamos que no han sido muy partidarios. En la época de Händel, en los coros religiosos pues no había mujeres. Las tesituras más agudas entonces las cantaban los niños, los contratenores o incluso los famosos castratis. Pues como el estreno del Mesías se hizo en un auditorio profano, las solistas fueron verdaderas cantantes de ópera, María Boglio y Susana Zibert. Su éxito fue tal que al finalizar el concierto, el reverendo Delaney, que estaba entre el público, se puso en pie y exclamó entusiasmado: «Susana, por esto que has cantado, que todos tus pecados te sean perdonados». Oye, yo me apunto a eso. No hay duda de que fue un éxito. Pues después de este éxito, Händel ya se volvió a Londres con su Mesías, pero allí el Mesías ya no tuvo tanta repercusión, y además se dijo pues, que era una obra demasiado elevada para darla en los teatros y que era más propia pues, para que se interpretara en iglesias y catedrales. Pero la realidad
es que el Mesías se fue imponiendo en la Navidad de los templos ingleses, sobre todo por el entusiasmo con que fue acogido por los muchísimos coros de aficionados que había por todos los condados de Inglaterra. El Mesías pasó de Inglaterra a toda Europa. Fíjate si se hizo popular el Mesías, que también contaba con sus propias leyendas urbanas, que hicieron que el público escuchara en pie el aleluya, remedando la falsa creencia de que el rey Jorge II lo había hecho así en su estreno en Londres. Venga, va, Javier Ángel, pongámonos en pie para escuchar el aleluya. Aleluya. Bueno, oye, pues después de Navidad llega el Año Nuevo. Y el concierto de Año Nuevo de Viena. Venga, los oyentes que están en casa, en pie todos, venga, todos a bailar el vals. El concierto en la Sala Dorada de Viena es la cita imprescindible de la mañana de Año Nuevo desde hace nada menos que 87 años. ¿Tantos años tiene el concierto de Año Nuevo? Oye, ¿y a quién se le ocurrió esta brillante idea? En España empezamos a verlo por la tele en los años 60, pero el primer concierto de Año Nuevo se dio el 31 de diciembre de 1939. Claro, es la Viena ocupada, ¿no? Y bajo la poca recomendable supervisión del ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, que lo organizó con fines propagandísticos, pero también, claro, para recaudar dinero para financiar el esfuerzo bélico del ejército nazi. En la primera edición, curiosamente, no se interpretó ni el Danubio Azul ni la famosa Marcha Radetzky. Aunque el concierto fue un éxito, pues la verdad es que en esos tiempos el horno no estaba para bollos, ¿no? Y no se volvió a celebrar hasta el 1 de enero de 1941. Y desde esa fecha sí, ininterrumpidamente hasta hoy. Siempre con las partituras de la numerosa familia de músicos Strauss. Bueno, pues claro, este concierto realmente solo era conocido en Viena, ¿no? Pero en el año 1959 la incipiente televisión austriaca retransmitió por primera vez el concierto en directo para toda Austria. Y luego, en los años sucesivos, pues ya se fue incorporando todas las televisiones de Europa, siendo en estos momentos uno de los eventos televisados con mayor audiencia mundial. Y claro, toda esta repercusión hizo que los mejores directores pusieran sus ojos en el concierto del Año Nuevo. Karajan, Matze, Lavado, en fin, bueno, la élite mundial. Fíjate, Javier Ángel, oye, la importancia que ha tenido la televisión en este evento, ¿eh? Pues musicalmente es un concierto, vamos a ver, muy simple, ¿no? Que podría tocar esta maravillosa orquesta de primera leída y sin ensayar. De hecho, durante muchos años fue el mismísimo concertino, el primer violín, el encargado de dirigir la orquesta. Pero el calor de la brutal audiencia televisiva es también el calor del prestigio, de la fama y, por qué no decirlo también, del dinero. Oye, Feliciano, y hablando de dinero, ¿es verdad que los mejores directores del mundo pujan por subir al podio para dirigir la orquesta? Pero los mayores multimillonarios del mundo también pujan por ocupar las butacas de la Sala Dorada. ¿Cómo podríamos conseguir unas entraditas? Así que estén bien, centraditas y todo eso. La Sala Dorada es preciosa.
y tiene además una acústica impresionante. Yo la verdad es que he estado en ella, la conozco, pero claro, están en otros conciertos más normalitos, ¿no? Hombre, mira, en principio las entradas salen a la venta por medio de un democrático sorteo con unos precios que para un evento así son bastante lógicos, ¿no? Que rondan sobre 1.200 euros, pero claro, como te puedes imaginar, la reventa se desboca y normalmente en este momento, independientemente de lo que cada uno quiera pagar, pero rondan, la verdad es que los 6.000 euros. Vale, Feliciano, visto lo visto, el año que viene veré la marcha Radetzky dando palmas desde el salón de casa y yo creo que ya está. Venga, va, todos a... ¡Venga! Sí, señor Javier Ángel, sí, señor. Lo importante es la actitud. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año nuevo! Venga, cuídate, Javier Ángel, que tú eres necesario mientras nosotros somos contingentes durante todo el 2026. Que comience la entrevista. Música, maestro. Como ustedes saben bien, esta es la sintonía con la que tenemos la entrevista de la semana. Y hoy, que es la primera entrevista del año, primera entrevista de 2026, quería empezar con algo muy, muy especial. Y qué más especial que poder empezar, que además que estamos en Navidad, en el aire. Tenemos hoy aquí a Ainhoa Sánchez, es un honor empezar Diálogos con la Ciencia este año con ella. Buenas noches, Ainhoa. Hola, buenas noches. Tú eres Wing Walker. ¿Y eso qué es? Pues mira, para que lo entienda todo el mundo que nos está escuchando, soy bailarina de aviones. Bailarina de aviones. ¿Y cómo que bailarina de aviones? ¿Cómo bailas? ¿En el pasillo del avión o qué es lo que haces? Bueno, pues mi herramienta de trabajo es un biplano de los años 40, es un biplano real, ¿no? El de la película Con la muerte en los talones, y yo lo que hago es salir fuera de la cabina en pleno vuelo y ponerme a bailar. O sea, tú bailas y Wing es ala, Walker es caminante del ala o algo así sería. Tú bailas en el ala del avión. Sí, bailo en el exterior de un avión en marcha, en pleno vuelo. Yo ahora lo estoy pensando, me vienen dos palabras a la mente. Una, miedo, y la otra, frío, quizá por la época en la que estamos. A lo mejor en agosto es algo muy agradable, no lo sé. Vamos a hablar, si quieres, un poquito de cada una de ellas. ¿Por cuál empezamos? ¿Por miedo o por frío? ¿Cuál es la más impactante cuando tú estás ahí arriba? Yo creo que la más impactante para cualquier persona que desconozca la actividad podría ser miedo. Porque ya un avión biplano de los años 40, pues, hombre, digo yo que tendrá algo de riesgo, no lo sé. Pero es que encima estar en el ala bailando, no sé, da un poco de cosilla, ¿no? ¿Y frío? ¿Vas muy preparada para el frío? Bueno, pues el frío, como cualquier cosa en la vida, se entrena. Y lo mejor para el frío es abrigarse y un buen calentamiento antes de subir a volar. Porque claro, bailar es mover huesos, mover músculos, moverte tú. Y bueno, ¿y quién te ve? ¿Quién te ve cuando tú bailas en el ala de un avión? ¿Cómo pueden hacer nuestros oyentes si alguna decir, oye, yo quiero ver a Ainhoa Sánchez bailando en el ala de un avión? ¿Qué pueden hacer ellos?
Pues lo que pueden hacer es estar pendiente en nuestras redes sociales para la próxima exhibición aérea que hagamos. Ujú. Y bueno, pues pueden contactarnos o pueden seguirnos a través de Instagram, @AinhoaSánchezWingwalker, también en Facebook y en LinkedIn como Ainhoa Sánchez San José. Ainhoa Sánchez San José o Ainhoa Sánchez Wing, que es Ala, W-I-N-G, creo que lo digo bien, ¿no? Wing Walker. Eso es, sí, en Instagram y en Facebook como @Ainhoa Sánchez Wingwalker y en LinkedIn como Ainhoa Sánchez San José. Ujú. Bueno, tú ahora eres Wing Walker. ¿Y esto cómo es? De repente un día dices, voy a ser Wing Walker y ya está. Porque, a ver, se necesita muchas cosas. Para empezar necesitas un biplano de los años 40 que esté en vuelo. Que esté en vuelo. No voy a decir un siglo, pero casi un siglo después. ¿Cómo consigues un avión que esté en vuelo casi un siglo después de su construcción? Bueno, ese es el paso 225 antes de llegar ahí. Claro. Yo diría que lo primero que hay que hacer es tener muchas ganas para montar el primer y único equipo español de wingwalking. Eso es lo primero. Y antes que eso, enterarse de que esta actividad existe hoy en día en el mundo. Ujú. Y después de 12 años, entonces ya te puedes comprar un avión y ya puedes montar el equipo. Ujú. Claro, comprar un avión, montar el equipo. A ver, ¿en qué momento empiezas tú a pensar en esto? No sé cómo podríamos llamarlo, porque esto no es una cosa sencilla, en este proyecto que es, dice, me voy a convertir en bailarina del aire o bailarina en un avión, como quieras decirlo, no sé. ¿En qué momento empiezas tú a pensar esto? Y, bueno, y luego además, no solamente el avión, entiendo que preparación física, eso no, si yo lo hago yo seguro que lo haría fatal, preparación física y muchas más cosas. Bueno, tendrás que, pues eso, preparar el traje, preparar un montón de cosas. ¿En qué momento empiezas a pensar en esto y cómo has llegado hasta aquí? Pues te chocaría saber que nunca me ha interesado volar y que además tengo vértigo. Vaya. Y que con esos antecedentes, pues la vida en su justa medida te dice, bueno, pues como no te voy a dar lo que quieres sino lo que necesitas, te voy a poner a volar encima de un avión. Ujú. Entonces, ¿cómo surge toda esta idea? Bueno, pues surge porque yo trabajaba en una empresa de mantenimiento de aeronaves y yo diseñaba el calendario de la empresa y justo ese año pues se me ocurrió ¿por qué no desarrollar un calendario sobre circos aéreos? Porque había señores que se dedicaban a volar fuera de estos tipos de artefactos de tela y madera. Ujú. Y ahí empezó el gusanillo. Ujú. Vaya, qué curioso. Y, y bueno, necesitas un avión, que creo que me has dicho que lo habéis comprado. ¿Necesitas un piloto o varios? No sé cómo lo hacéis. Y bueno, muchas ganas y mantener un avión es caro, el combustible de aviación es caro. eh, ¿cómo hacéis para mantener esto? Bueno, antes de llegar a eso, quizás me tendría que echar un poco más para atrás, ¿no? Porque antes de llegar a esa conclusión de que necesitas todo eso, alguien te tiene que guiar, ¿no? Ujú, Y tienes que saber tú dónde conseguir todo eso, ujú, ¿no? Y eso obviamente no viene en 5 minutos. Lleva, después de mucho tiempo y muchos años, forjando ese proyecto, ujú, ¿no? Entonces, bueno, después de que yo hice ese calendario, yo me marché al Reino Unido a probar esta experiencia, con ujú, tan buena suerte que di con una persona en Inglaterra que me contrató y me dio la oportunidad de volar por primera vez. ujú, Y entonces ahí yo empecé a tener esos contactos, ese conocimiento, porque obviamente sin conocimiento uno no va a ningún sitio. ujú, Antes de tomar todas esas decisiones que estás mencionando, claro, uno tiene que tener unos contactos, informarse, documentarse y sobre todo que alguien te abra la oportunidad de explicarte qué es esta actividad, porque no hay escuelas en el mundo. Uno se forma a través de mentores y de personas que consideran que tú eres un buen candidato para llevar este proyecto a cabo. ujú. Entonces, después de volar tres temporadas en el Reino Unido, de marcharme a California, conocer a mis mentores y volver a España, ahí ya me empecé a plantear que lo quería hacer en nuestro país por primera vez.
Y ahí es donde empieza a debatir cómo me compro un avión, dónde lo consigo, de dónde consigo el dinero, qué hace falta a nivel legal, porque esto no es comprarse un avión y ya está, y me pongo a volar. No, no, no. O sea, hay que hacer muchas cosas previamente. Ujú. Estoy mirando, mientras estoy hablando contigo, he entrado aquí en vuestras redes sociales y las fotos son impresionantes. O sea, eh, esto es una maravilla. Esto hay que verlo. Y una cosa son las fotos y otra cosa es verlo en realidad y que tú estás encima del avión y que el avión pues pasa, lo estoy viendo aquí en algunos, bajito para que se te vea y tú vas moviéndote, vas cambiando. eh, Esto es un poquito impresionante. Preparación física. ¿Te preparas mucho físicamente? Pues mira, el vuelo, todo lo que se ve del avión, Ujú, las fotos que se nos ven volar, básicamente es un 1% de todo lo que hacemos. ujú, O sea, el vuelo en sí, el hecho que nosotros podamos volar es un milagro y es un regalo. ujú, Porque básicamente conseguir volar es complicadísimo por, por toda la logística que lleva y, y toda la preparación que hay que hacer, efectivamente. Y no solamente eso, sino de conseguir el equipo, porque para que todo eso funcione hay que tener mecánicos, hay que tener ingenieros, hay que tener pilotos, hay que tener hangar, hay que tener seguro del avión, en fin, hay que llevar una serie de logística a cabo para que la gente lo pueda disfrutar. O sea que el enfundarnos en el traje de lentejuelas es casi milagroso, ujú, porque todo lo que hay detrás que no se ve es el otro 99% del trabajo y es gracias a ese trabajo y toda la gente que no se ve hace que podamos volar. ujú. Bueno, estoy viendo el avión es precioso. Es un avión bonito, bonito, bonito de verdad, con un motor con los cilindros así alrededor de la hélice. Es un avión realmente muy, muy, muy bonito. Supongo que mantenerlo debe ser complicado y, y verte aquí encima del avión da vértigo, sobre todo cuando el avión está en el aire, porque hay alguna foto que parece que estás aquí en tierra, pero que cuando estás en el aire es algo increíble, increíble de ver. Sois los únicos que lo hacéis en España. En Em, España, bueno, en toda la península ibérica, ujú, somos el primer equipo de toda la península ibérica. En Francia tampoco hay ningún equipo, en Italia tampoco. O sea, básicamente hemos calculado que solamente existen 6 países en todo el mundo. ujú. De los 200 y pico países me parece que hay en el mundo, no estoy diciendo Sí, algo así de memoria, en 6. en 6. Mm. Es una rareza, es una disciplina aeronáutica totalmente única y en peligro de extinción. Hay alguna foto también en la que está saltando en paracaídas, que supongo que no tiene que ver, No, pero, pero bueno, parece que ya le estás cogiendo el gustillo al aire sí, para el vértigo y tal, ya le vas sí. cogiendo el gustillo hasta ahí arriba. Sí, bueno, lo de saltar en paracaídas fue un acto de fe totalmente. O sea, creo que es algo que todo el mundo se debe plantear en algún momento de su vida y obviamente porque es una actividad deportiva aeronáutica preciosa, ¿no? Y que la disfruté muchísimo. Y bueno, pues te hace estar en contacto contigo, ¿no? Porque al final toda esta actividad de volar tiene una parte muy mística y Ujú, es el contacto con uno mismo, ¿no? Es el autoescucha, que está muy bien todo esto que se ve, todo el exterior, ¿no? Es que vuelas a no sé cuánto altura, la velocidad, o sea, porque al final esos son parámetros, ¿no? Y está claro que sorprende a la gente que te vean a 60 metros volar, ¿no? Del suelo, ¿no? Que no es que sea mucho, tampoco es poco y se ve perfectamente, pero al final lo que tú te llevas cuando estás volando es una especie de comunicación contigo mismo y eso es muy bonito, ¿no? Con tu equipo, ¿no? En este caso con el piloto, ¿no? La confianza, todos los valores que se genera alrededor, de humildad, de confianza, de comunicación, ¿no? Eso es muy bonito. ujú. Sí, porque comunicación, ¿cómo os comunicáis? ¿Lleváis algún aparato electrónico? ¿Hacéis señas? ¿Cómo os comunicáis? Porque no sé si tendréis que deciros cosas, ¿no? Cuando él tendrá que hacer maniobras y tú estás arriba del ala, conviene que las maniobras no te pillen desprevenida.
efectivamente. Y además en la aviación nunca se improvisa. Ujú, Entonces, esto es como los submarinistas. Los submarinistas tampoco pueden hablar debajo del agua. ujú, Entonces, ¿qué tienen? Pues tienen un lenguaje a través de signos con sus manos. Y nosotros hacemos lo mismo. ujú. Se te ve aquí haciendo algunos ejercicios previos al vuelo, supongo que casi, no sé si exagero o no, pero casi a diario, porque entiendo yo que para hacer algo así hay que estar en buena forma física. A mí que se me da fatal bailar, pues esto ya para mí sería complicadísimo. Se ven muchas imágenes. Y aquí veo también, te veo tocando música. Eres una persona artista en general, no solamente que bailas en el ala de un avión. Me gusta, conecto mucho con las artes escénicas y desde muy pequeña he hecho ballet clásico. Entonces, cuando al final es un lenguaje, ¿no? Con tu cuerpo, ¿no? El entender tu cuerpo, cómo funciona en el espacio es muy importante a la hora de interpretar cualquier tipo de movimiento, ya sea encima de unos patines, encima de unas zapatillas de ballet, encima de un avión, con un paracaídas. Cuando tú entiendes el lenguaje corporal, eres capaz de expresarte en cualquier medio. Ujú, Y esto, sobre todo cuando haces wind walking, pues obviamente es muy importante porque al final estás bailando con el viento. ujú. Bailar con el viento, que se dice pronto. Bueno, ¿cómo es que a alguien se le ocurrió empezar con el wingwalking? Porque cuando tú empezaste había gente que lo había hecho antes. Eh, ¿Cuál fue el primero que se le ocurrió decir, pues voy a bailar en el ala de un avión? Cosa un poco curiosa. Pues mira, te voy a contar una anécdota y es que cuando yo me puse a investigar sobre el calendario de los circosarios, ¿no? Todo esta investigación que hice para el calendario, hice varios descubrimientos. El primero, y es que la gente no salía de la cabina del avión por placer, o sea, lo hacían por pura necesidad, porque al principio los aviones no eran muy fiables y tenían problemas mecánicos. Entonces, la única manera para resolver esos problemas mecánicos era salir del avión en pleno vuelo y arreglarlos. Ujú, Entonces, bueno, si uno tenía una parada de motor en plena Primera Guerra Mundial, pues uno tenía que salir fuera y darle a la hélice para que aquello funcionase. ujú, Aunque previo a eso, yo he visto imágenes de la época de los globos, donde ya había acróbatas que salían fuera de la cesta del globo y se colgaban de trapecios, de cuerdas y de distintos artilugios. ujú. Y yo la verdad es que estoy boquiabierto y además como a la vez que estoy hablando contigo estoy viendo las imágenes de las redes sociales, pues estoy absolutamente impresionado. Recuerdan sus oyentes, porque la radio es así, unos oyentes llegan a mitad de la entrevista y dicen, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando esa gente? Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, estamos entrevistando a Ainhoa Sánchez. Ella es wing walker, wing, ala, se escribe como en inglés, como ala, W-I-N-G, y walker, de caminar. Y nos está contando que es que ella hace muchas cosas, pero una de las cosas que hace, quizá, desde luego para mí me parece una de las más llamativas, es bailar en el ala de un avión. Tienes aquí fotos, supongo que es algún festival aéreo, hasta en un caza. Supongo que no habrás bailado en el ala de un caza. Ahí eso se mueve Bueno, demasiado rápido. bueno, en pleno vuelo no, pero esa imagen creo que es de 2015 en la Academia General del Aire, Ujú, cuando la Patrulla Águila hizo su 30 aniversario, que tuve el placer de volar con ellos. Y entonces me dejaron patear un F-18 y bueno, subirme encima a caminar ujú, sobre este F-18 y bueno, la verdad que fue muy divertido. ujú. Y bueno, llevas años haciendo esto, nos has hablado un poquito de la preparación, o sea, esto no es llegar, hola, buenas, venga a bailar al lado de un avión, no, nos has hablado pues que esto es un proyecto que llevas muchos años con él, que cuesta, porque hay que tener un avión, hay que tener unos pilotos, hay que tener un mantenimiento, una preparación física, no sé si me dejó algo importante en el tintero o no, pero ahora que llevas unos años, eh, cuéntanos con palabras algo para que podamos sentir un poco cómo te sientes tú ahí arriba. No es nada fácil lo que te he preguntado. Pues si yo echo la vista para atrás, porque al final esto no va de volar, o sea, yo llego a la conclusión que todo este proyecto que me ha puesto la vida adelante ha sido un gran regalo
y ha sido para que yo me lleve una transformación personal en la vida, Ujú. porque no va de volar. O sea, después de todo lo que llevamos trabajado, me he dado cuenta que hacer windwalking, ser pionera en España, ser la primera y única persona en hacer windwalking de manera profesional, no va de volar, va de ser tu mejor versión. Porque al final, cuando tú empiezas toda esta idea, que es una locura, claro, nadie en su sano juicio se le ocurre comprarse un avión, modificarlo, restaurarlo y ponerse a volar encima y convencer a todo el mundo que es buena idea. Entonces, al final te das cuenta que no va de volar. O sea, está claro que a ti te gusta volar de esta manera, pero en el fondo nada de esto va de volar, va de transformación personal. Ujú. Porque lo que he aprendido es que la fortaleza no es aguantar, sino escuchar lo que me pasa en cada momento. Y que esto no ha sido rápido, pero que he tenido que sentirme a gusto viviendo con la incertidumbre. Porque al final es un camino, ¿no? Como la vida. Entonces, para mí ha sido dar un paso, dar otro paso y a veces no ver nada de luz al final del túnel y a pesar de eso tener la fe suficiente como para seguir caminando, seguir confiando en mí, en que me gusta lo que hago, en que es lo más importante y en que esto me va a traer muchas alegrías y mucha transformación personal Ujú. y mucho conocimiento, ¿no? Porque al final hay que estudiar, ¿no? Hay que entender la máquina, saber comunicarte con tu equipo, saber formar ese equipo, entender a las necesidades de cada persona que está a tu alrededor, ¿no? No va de volar, o sea, va de cómo coexionar todas esas personas que tienes a tu alrededor. Ujú. Me dejas realmente sin palabras y me alegro mucho de haber empezado el primer programa de 2026 con una entrevista como esta. Dos cosas que no quiero que queden en el tintero, y si hay algo más que queda en el tintero, aprovecha el momento, que estamos ya terminando la entrevista. Una, para aquellas personas que hayan llegado tarde a la entrevista, tienes que recordarnos cómo podemos hacer para saber dónde vas a bailar en el ala de un avión, volando, porque si alguien se acaba de enganchar a la entrevista de pensar, volar en el ala de un avión, sí, pero no, pero volando, ¿dónde lo vas a hacer para que alguno de esos oyentes, si le apetece, te pueda ver? O sea, cómo se puede enterar. Y luego, un poco para terminar, hacemos un resumen para aquellos que hayan llegado tarde. Y si te queda algo más en el tintero, aprovecha. ¿Qué podemos decir al respecto? Perfecto, pues la mejor forma para saber cuándo vamos a volar la próxima exhibicionaria es que nos sigan en redes sociales, en Instagram y en Facebook, @AinhoaSánchezWindwalker, y en LinkedIn también estamos como Ainhoa Sánchez San José. Uh-huh. Y un breve resumen para aquellas personas que han llegado tarde a la entrevista y se han perdido lo mejor. Sí, sobre el windwalking, por ejemplo. Exactamente, sobre lo que es la actividad o algo de lo que hemos mencionado antes, algo Pues, concreto. Un poquito cómo ha surgido, cómo es que tú te has dedicado a ello, y si quieres comentarnos algo más sobre, digamos, todo lo que hay alrededor de la actividad, que es la parte que no se ve, porque claro, la gente a lo mejor te ve unos minutos ahí en el avión, pero esos minutos llevan horas y horas y horas de preparación. Entonces, a lo mejor un poquito esos tres temas puede ser bueno para aquellas personas que no nos han escuchado antes. Sí, bueno, pues fue una actividad que nació en los años 20, en la Primera Guerra Mundial, como necesidad a arreglar problemas mecánicos, y que todo eso ha tenido una evolución hasta hoy en día, que se siguen usando los mismos aviones que en los años 40 y que prácticamente somos 6 países practicantes de esta peculiar actividad en todo el mundo. Y bueno, que yo por mi parte también quiero aprovechar que si alguien me quiere contactar para charlas, conferencias, pues que bueno, pues que también ofrezco ese servicio para poder difundir todo lo que es esta actividad aeronáutica desde el punto de vista histórico, que alguna vez sí lo solemos hacer y bueno, a la gente le encanta, ¿no?, escuchar este tipo de historias. Y desde luego yo estoy seguro que oírte hablar tiene que ser mejor que una charla de motivación personal, porque con tu ejemplo estás planteando un tema que nos has planteado tú, de crecimiento personal interior, no solamente exterior, y con mucho esfuerzo poder llevar algo así. Que sois los únicos
que lo hacéis en España y en parte de Europa. O sea, Sí, exacto, sí, eso es correcto. Además, somos la única organización en todo el mundo de habla hispana. O sea, esto incluye también, vamos, todos los países de habla hispana. ujú, Y bueno, y aprovecho también comentarte que ahora estoy ordenando todo lo que he aprendido en estos últimos años para poder acompañar a otras personas que también están atravesando momentos de cambio, ¿no? Porque al final está claro que hay un conocimiento aeronáutico detrás, hay un proyecto, pero también hay una transformación personal muy importante, ¿no? Que te ha dado precisamente el vuelo, ¿no? Y el exponerte no solamente a gestionar emociones ahí fuera, ¿no? Sino gestionar un proyecto en la tierra, ¿no? Pues todo de cómo uno llega hasta un avión, cómo lo modifica. Claro, yo no tenía ni idea ni de arrancar un avión, que todo eso lo he tenido que aprender posteriormente, ¿no? A cómo pilotar una máquina. Y claro, todo eso es enfrentarte a cosas que nunca has hecho en tu vida, ¿no? ujú. Pues yo me quedo con esas palabras que me han impactado de transformación personal y que hayas decidido hacer tu transformación en el ala de un avión. Bueno, Sí. no solo en el ala de un avión, esa es la parte que se ve, pero me parece que es algo impresionante. Ujú. Pues muchas gracias, Ainhoa, por habernos acompañado hoy. Ainhoa lleva una H, por si alguien lo busca, es A-I-N-H-O-A, Ainhoa Sánchez, Sí. Wing Walker, W-I-N-G, Wing Walker. Y yo animo a todos los oyentes que busquen las fotografías de Ainhoa Sánchez Wing Walker, porque son impresionantes. O sea, que alguien pueda hacer algo así, a mí me parece impresionante. Y no me extraña que haya solamente 6 equipos en el mundo que hagan esto, porque es algo realmente único. Y creo que tienes que estar orgullosa de ser una persona en este aspecto única en el mundo. Y en cuanto a transformación personal, yo creo que poco más se puede pedir que llegar a ser una persona de las 6 únicas en el mundo. No sé si son 6 personas o son 6 equipos, pero bueno. Sí, alguna más. Alguna más. Sí. Y que no desaparezca esta disciplina, porque desde luego me parece que es una disciplina impresionante. Y me alegro que tú también te estés ofreciendo un poco pues para enseñar a otros, porque es algo que se debe mantener. Abrazo Sí. fuerte, Ainhoa, y feliz año nuevo ya, de 2026. Igualmente, feliz año nuevo. Muchas Y, gracias. y en cuanto haya una exhibición, ahí que nos vemos. Muy bien, pues nada, sois todos bienvenidos a ver nuestra exhibición aérea. Buenas noches. Buenas noches. Y para empezar bien el año, os regalamos esta canción de Navidad. Palabra encarnada del Padre, el llanto de un recién nacido, pequeño entre los más pequeños, Dios hecho niño. Te canto mi bien, te adoro mi Dios, fuerte fragilidad, soberana pobreza, desnudo en la cuna y la cruz, amor que no tiene fronteras, presente de nuestra esperanza, luz que rompe las tinieblas, fuente de nuestra alegría, Dios hecho niño. Te canto mi bien, te adoro mi Dios, fuerte fragilidad, soberana pobreza, desnudo en la cuna y la cruz, amor que no tiene fronteras. Te canto mi bien, te adoro mi Dios, fuerte fragilidad, soberana pobreza, desnudo en la cuna y la cruz, amor que no tiene fronteras. ¡Feliz Navidad y Año Nuevo! Y ahora, Luis Antequera nos presenta su sección de historia de diálogos con la ciencia, porque hoy, día de Año Nuevo, no es un día cualquiera. It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you.
But if you've got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more to say, except it's a lovely day for saying it's a lovely day. No, Javier Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 1 de enero que acabamos de concluir ahora tampoco, porque en el año 45 a.C., de acuerdo con los cálculos realizados por el astrónomo de Alejandría, Sosígenes, implanta Julio César en Roma el que en su honor se llamará calendario juliano. Estará en vigor hasta 1582, 16 siglos, nada menos, año en que es reemplazado por el calendario gregoriano, el cual resuelve un pequeño desfase de 10 días que se había acumulado durante toda la larga vigencia de más de milenio y medio del calendario juliano. Sosígenes había calculado no solo el año de 365 días, sino también el día que había que añadir un año de cada 4 para que el año oficial no se desajustara del año solar. Pero no pudo calcular unos minutillos que aún sobraban, que son los que habían producido a lo largo de ese milenio y medio un desfase de 10 días. Ese mínimo desfase es el que corrige el calendario gregoriano y lo hace decretando que los años bisiestos que sean múltiplos de 100 no serán bisiestos, a no ser que sean divisibles por 400. Por eso, el año 2000, que le tocaba ser bisiesto, sí lo fue, pero no lo fueron en cambio ni el 1800 ni el 1900. Aún así, sigue existiendo un mínimo desfase, pero no afectará al calendario, sino en muchos milenios. Y todo ello, ojo, todo ello, basado en estudios realizados por la Universidad de Salamanca en el año 1515. Y es un día propicio a las entronizaciones, van a verlo ustedes, porque en 1001, valiente año icónico, accede al trono húngaro Esteban I, en 1259 al del Imperio en Constantinopla, Miguel VIII. En 1432 en Granada, el sultán Yusuf IV. En 1438 en Hungría, Alberto II. En 1515 en Francia, Francisco I. En 1527, Fernando I en Croacia. En 1651, Carlos II en Escocia. En 1707 en Portugal, Juan V. En 1868 en Kioto, el emperador Mutsuhito. En 1877 en Delhi, la reina Victoria de Inglaterra es coronada emperatriz de la India. Y en 1903 también en Delhi hace lo propio el rey inglés Eduardo VII. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas 2 generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años. En 1574 Santiago Barba de Padilla funda la ciudad de Cochabamba en Bolivia, con más de 1 millón de habitantes al día de hoy. En 1502, el marino florentino Américo Vespuccio, navegando por cuenta de los Reyes Católicos, descubre la bahía de Guanabara, donde luego se fundaría Río de Janeiro. No es el descubridor del Brasil, tampoco lo es el portugués Pedro Álvares Cabral, como generalmente se afirma. El verdadero descubridor del Brasil es Vicente Yáñez Pinzón,
que lo descubre en el Cabo de San Agustín, en el litoral sur de Pernambuco, en el mes de enero del año 1500, el cual lo abandonará al calcular, y no sin acierto, que aquella parte del litoral correspondía ya a Portugal por virtud del Tratado de Tordesillas de 1494. Y es también un buen día para los medios de comunicación, porque en 1788 el Daily Universal Register, nacido 3 años antes, cambia su nombre por el de The Times, con el que todavía hoy se publica. 3 años después publica su número 1, El Mercurio, principal diario del Perú. En 1903 el que saca su número 1 en España es ABC, decano de la prensa española. En 1927 en el Reino Unido se produce la primera emisión de la BBC, British Broadcasting Corporation, a punto de convertirse en centenaria. Y en 1965, en España, se inaugura el segundo canal de televisión española, históricamente conocido como UHF o Segunda Cadena. Corriendo el año de 1801, el religioso teatino y astrónomo italiano Giuseppe Piazzi descubre el primer asteroide de la historia y el más grande descubierto hasta la fecha, el cual bautiza con el nombre de Ceres, hoy reclasificado como planeta enano, categoría que comparte con Plutón. Es el fundador del Observatorio Astronómico de Palermo. Corre el año de 1867 cuando el químico sueco Alfred Nobel obtiene dinamita por primera vez de manera industrial a partir de la nitroglicerina inventada por el italiano Ascanio Sobrero. Lo verdaderamente novedoso de la dinamita, como el propio Nobel reconocerá, no es tanto la fórmula como el formato que le proporciona Nobel, el cual permite una explosión controlada muy difícil de conseguir con la nitroglicerina, la cual, de hecho, matará al hermano de Sobrero y lo dejará a él la cara llena de cicatrices. No es el único invento de Nobel, pues a lo largo de su vida registra hasta 355 patentes. Amasará una inmensa fortuna con la que crea los premios que llevan su nombre en 5 categorías: física, química, medicina, literatura y paz, que empiezan a entregarse en 1901, esto es, 5 años después de su muerte. En 1969, el Banco de Suecia incorpora un nuevo Nobel que hace el 6º, este en la categoría de Economía. Y una breve pausa musical con este bello villancico virreinal español, obra de Cristóbal Galán. Vuele, vuele, feliz mariposa.
dulce que le hace vencer. Siente la flecha dorada ya que en fuego se En 2002 entra en circulación el euro como moneda única en 12 países europeos. El euro sustituye al ECU, con dos diferencias. La primera, que el ECU convive con el resto de divisas europeas y el euro no, sino que las reemplaza. La segunda, que el ECU solo era una unidad monetaria en la que se podían hacer transacciones, pero no tenía expresión en billetes y monedas. El euro sí. Les voy a contar una curiosidad. La palabra ECU fue la elegida para expresar la unidad monetaria europea antes que el euro por tener una particularidad. Mientras que en inglés era un acróstico, European Currency Unity, que significa unidad monetaria europea, en francés ECU era el nombre de una antigua moneda francesa, significando escudo, nombre de muchas monedas, como notablemente la que ha venido teniendo hasta la entrada en vigor del euro, precisamente Portugal. Y por esa razón, fue ECU la palabra elegida como nombre de la primera divisa europea. Bruna nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna, bordará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en carnaval. En el capítulo del natalicio, en 1449, en Florencia, de la importante familia Medici, impulsora del Renacimiento, que provee a Roma de nada menos que 4 papas, nace uno de sus grandes exponentes, Lorenzo de Medici, más conocido como Lorenzo el Magnífico, que gobierna el estado de Florencia durante 23 años, en los que lo lleva a su máximo esplendor, y además de político, poeta y filósofo, gran mecenas, protegiendo a artistas de la talla de un Botticelli, Verrocchio, Michelangelo, Bertoldo y tantos otros. Nace en el año 1863 el francés Pierre de Coubertin, barón de Coubertin, creador de la especialidad deportiva conocida como pentatlón, compuesta de 5 pruebas: esgrima, natación, salto ecuestre, tiro y carrera campo a través, y sobre todo promotor de los Juegos Olímpicos de la era moderna, que se han venido celebrando cada 4 años desde que en 1898 se celebraron los primeros en Atenas, hasta completar las 30 ediciones que llevamos al día de hoy de manera ininterrumpida, con 3 únicas excepciones, debidas siempre a la guerra: los Juegos de 1916 por la Primera Guerra Mundial y los de 1940 y 1944 por la Segunda, no consiguiendo nuestro buen varón lo que sí habían conseguido los griegos tantos miles de años antes, que los Juegos Olímpicos fueran razón y motivo para una tregua en todas las guerras. Corriendo el año de 1895, nace el estadounidense John Edgar Hoover, primer director de la Oficina Federal de Investigación, FBI, desde su creación en 1924 y hasta su muerte en 1972, es decir, durante casi medio siglo, sin que ningún presidente norteamericano se atreviera a destituirlo, lo que no era sino gracias a la mucha información que sobre todos ellos tenía
y el mucho poder que ello le daba. Non mi faccio mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di un En 1907, en Ucrania, curiosamente, país con el que hoy Rusia se halla en guerra, viene al mundo Leónidas Brezhnev, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, desde que en 1964 cae Nikita Khrushchev hasta su muerte en 1982. Mandará los tanques a reprimir la llamada Primavera de Praga, revolución de signo anticomunista producida en Checoslovaquia y liderada desde el propio gobierno comunista de Alexander Dubček, y también a Afganistán, donde cosechará una sonora derrota y no conseguirá enderezar la economía soviética, que perdía definitivamente la batalla frente a la de los Estados Unidos, lo que a la postre conducirá a la caída de la URSS, derrotada, podemos decir, en la Guerra Fría. A su muerte, Brezhnev será sucedido por Yuri Andropov. En el capítulo del obituario mueren 379 San Basilio, obispo de Cesarea, uno de los 4 principales padres de la Iglesia griega, junto con San Atanasio, San Gregorio Nacianceno y San Juan Crisóstomo, autor de las obras de Espíritu Santo y refutación de la apología del impío Eunomio. San Basilio es el santo que en la tradición griega hace entrega de los regalos a los niños por Navidad, como entre nosotros los españoles vienen haciendo los Reyes Magos. Luis. ¿Qué pasa, Mariate? ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa? Hija, qué susto. Pues no, la verdad. Pues hay que hacerlo, Luis. Pues sí, amigos, porque todos los jueves a la 1 de la mañana y muchos domingos a las 3 de la tarde, Mariate Aragonés, que es mi mujer, y este servidor, estamos de nuevo con ustedes contándoles más y más historia. Pero historia de la buena, con mayúscula. En el programa Esta no es una semana cualquiera. Y con la mejor música. Mariate, ¿y los que no puedan escucharnos en directo? Siempre pueden entrar en el podcast del programa. Esta no es una semana cualquiera. Acuérdense, esta no es una semana cualquiera. Y escucharlo a la hora a la que más les guste escuchar la radio. Pues ya lo saben, amigos, esta no es una semana cualquiera. Con Mariate Aragonés y Luis Antequera. La historia como es. Y no como nos gustaría que fuera. En 1766 abandona el mundo Jacobo Estuardo, hijo de Jacobo II de Inglaterra, conocido entre sus partidarios como Jacobo III, legítimo sucesor al trono inglés, pero apartado de la sucesión por la sola razón de su condición católica frente a su hermana María Estuardo, María II, casada con Guillermo de Orange, protestantes los dos.
¿Y cómo es posible que siendo hermanos Jacobo y María uno fuera católico, él, y la otra fuera protestante? Pues bien, por la sencilla razón de que María, mayor que Jacobo, era hija de la primera esposa de Jacobo II, Anna Hyde, inglesa y protestante, mientras, por cierto, Jacobo II era todavía protestante, en tanto que Jacobo es hijo de la segunda esposa de Jacobo II, María de Módena, italiana, católica, y la que propicia precisamente la conversión de Jacobo II al catolicismo. Escuchen esta canción, la han tarareado ustedes cientos de veces sin saber ni lo que decían. Pues bien, está dedicada al príncipe Carlos Eduardo Estuardo, hijo del pretendiente Jacobo III y conocido como Bonnie Prince Charles, bello príncipe Carlos, que sigue manteniendo la pretensión de su padre al trono británico. My Bonnie lies over the ocean, my Bonnie lies over the sea, my Bonnie lies over the ocean, oh bring back my Bonnie to me. Bring back, bring back, bring back my Bonnie to me, to me. Bring back, oh bring back my Bonnie to me. Last night as I lay on my pillow, last night as I lay on my bed, last night as I lay on my pillow, I dreamt that my Bonnie was dead. Bring back, bring back, bring back my Bonnie to me, to me. Bring back, oh bring back my Bonnie to me. Oh blow ye winds over the ocean, and blow ye winds over the sea. Oh blow ye winds over the ocean, and bring back my Bonnie to me. Bring back, bring back, bring back my Bonnie to me, to me. Bring back, oh bring back my Bonnie to me. En 1894 fallece Heinrich Rudolf Hertz, físico alemán descubridor del efecto fotoeléctrico y la propagación de las ondas electromagnéticas, en cuyo honor se llama hercio, con Z, a la unidad de medida de la frecuencia. Y en 1995 el que muere es el húngaro Eugene Paul Wigner, Nobel de Física 1963 por su contribución a la teoría del núcleo atómico y de las partículas elementales y por el descubrimiento y aplicación de los importantes principios de la simetría. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí.
Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Y felicitamos hoy al gran futbolista que fue el brasileño Roberto Rivellino, campeón del mundo en 1970, que cumple redondos 80. Y a nuestras guapas, hoy la escritora y locutora norteamericana Laura Ingraham, recordada por su programa de radio The Laura Ingraham Show, que cumple 64, y la joven actriz australiana Lara Robinson, a la que han visto ustedes en la serie Cloud Street, que cumple envidiables 28. Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar. Y celebra la Iglesia Católica a Santa María, Madre de Dios, y a Almaquio, Concordio y Martina, Madre Teresa, a Agripino, Frodoberto y Justino, obispos, a Odilon y Guillermo, abades, a Beatriz y Eufrosina, vírgenes, y a Fulgencio de Ruspe, Ponfilio y Vicente María Strambi, confesores. Something that must be done, and it can only be done by one. There is nothing more to say, except it's a lovely day for saying it's a lovely day. El profesor José Manuel Amaya ahora nos va a contar curiosidades científicas. Hola y feliz Nochevieja a todos los oyentes de Radio María. Connor, el profesor Amaya y yo les deseamos a todos un feliz año nuevo. Esta noche el profesor Amaya va a hablar sobre la comprobación de la validez de las teorías científicas. Buenas noches, señoras y señores. Soy José Manuel Amaya y, como siempre, un honor dirigirme a ustedes desde esta emisora y desde este magnífico y extraordinario programa dirigido por el profesor don Javier Ángel Ramírez. De manera que hoy les voy a... el profesor don Javier Ángel Ramírez, doctor ingeniero de minas y arquitecto. Esta noche les voy a hablar de la forma de comprobar la validez de las teorías científicas y, en caso de que esta comprobación salga contraria a la que debiera ser, la forma de poder modificarlas para que sean correctas. Hay dos tipos de comprobaciones, que son las comprobaciones en sentido amplio y generalizado y las comprobaciones en sentido restringido, es decir, a menor nivel. Con respecto a las comprobaciones en sentido restringido a menor nivel, pues se encuentran dentro de la mecánica cuántica, por ejemplo, ¿no?
porque son teorías que admiten esta forma de comprobación y de tratamiento. Si no se cumplen en una zona restringida, pues mucho menos se cumplirán en una zona de sentido amplio. Sin embargo, luego hay otras de sentido más generalizado que son pues más complejas en el tratamiento comprobatorio. Y hay una especialmente, además, fíjense que lo que les voy a comentar es de una gran trascendencia en teorías que abarcan pues bastante extensión en la naturaleza. Y es una forma bastante importante de que estas comprobaciones en sentido amplio pues se lleven a cabo con todas las garantías habidas y por haber, y sobre todo con el aparataje suficiente y sobre todo perfectamente comprobado de que lo que nos va a informar es la verdad estrictamente necesaria para dar por supuesto que esta teoría ya pasa a formar parte de las teorías científicas admitidas y comprobadas. Y un caso muy especial es que se comprobó el tratamiento de aplicar la teoría de Newton a la trayectoria de un planeta, concretamente en la trayectoria de Urano, del planeta Urano. La trayectoria de Urano no se ajustaba a la teoría de Newton y tendría que ajustarse, evidentemente. Entonces esta desviación de lo que realmente tenía que salir en la comprobación se llegó a pensar de que tenía que haber alguna masa próxima para que se produjera esta desviación de su trayectoria real. Muchas veces estos fenómenos de no adaptarse a una teoría concreta pues da lugar, claro, a hacer las investigaciones oportunas para dar cuenta del problema, concretamente. De modo que, bajo ese punto de vista, surgieron dos científicos importantes, el inglés Adams y el francés Le Verrier, que pensaron de la misma forma. Tenía que haber alguna masa próxima de una magnitud determinada fuera responsable de esta desviación de lo que tenía que ser su trayectoria real y como consecuencia adaptarse a la teoría newtoniana. Entonces empezaron a hacer investigaciones y los dos vinieron a pensar lo mismo. Tenía que haber una gran masa próxima que produjera esta desviación
de su trayectoria real. Muchas veces estos fenómenos de no cumplir las condiciones establecidas por las teorías admitidas y valoradas dan lugar a nuevos descubrimientos. De manera que empezaron a trabajar cada uno por su parte, pensando además que tenía que haber una gran masa próxima que produjera este fenómeno. En aquella época, evidentemente, no se contaba con elementos que hicieran los cálculos como tenemos ahora los ordenadores. Y claro, estos dos científicos, el inglés y el francés, tuvieron que usar la escritura a mano, concretamente hacer las ecuaciones y poner las fórmulas, y les llevó el suficiente tiempo para llegar a una conclusión real y, en fin, admitida por las dos partes, concretamente, ¿no? Efectivamente, así sucedió. Hicieron los cálculos oportunos, tardaron muchísimo tiempo, pero al final llegaron a descubrir el problema. El problema es que efectivamente había una gran masa cerca de esta trayectoria que era la que producía la desviación observada. De manera que, llegados los dos a la misma conclusión, había que comprobarlo experimentalmente. Y entonces se pusieron en contacto con un astrónomo profesional alemán para que tal día, a tal hora y en tales condiciones, enfocara su telescopio en una dirección determinada. En fin, le daban todos los datos para funcionar y poder determinar la observación de esa gran masa que trastornaba la trayectoria de Urano. Y efectivamente, así lo hizo este astrónomo profesional alemán, y en las condiciones que le habían, los datos que le había dado Adam y Le Verrier, los aplicó y efectivamente encontró la realidad del problema. Y la realidad del problema es que efectivamente una gran masa perturbaba la trayectoria de Urano, y así fue por cómo se descubrió un nuevo planeta, que fue el planeta Neptuno. Luego, fíjense ustedes la ventaja que tiene estas desviaciones de la realidad y los beneficios que proporciona. Y hasta aquí mi intervención de hoy, deseándoles a ustedes unas fiestas muy buenas, y decirles que las dos personas que han intervenido al principio son mis nietos, Aaron el mayor, de 19 años, y Connor, el más pequeño, de 16 años. Están pasando estos días de vacaciones aquí en Madrid
y estoy orgulloso de que sean mis nietos porque son magníficos, son muy interesados por la ciencia. El mayor, Aaron, estudia primero de medicina en una universidad muy prestigiosa de Londres, y Connor estudia todavía, está terminando el bachillerato, concretamente. Los dos son unas magníficas personas y estoy orgulloso de que sean mis nietos. Buenas noches y hasta la próxima semana, si Dios quiere. Esperamos que os haya gustado este programa hecho por nosotros. Nos vemos la semana que viene. Ahora os dejamos con el catecismo del Monseñor José Ignacio Munilla. Y recemos a San Juan Pablo II para que interceda por nosotros. ¡Adiós! Gesù annuncia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il Padre di Israele, il Padre degli uomini, ma il Padre suo, il Padre mio. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicur et nostri vittimus, debitoribus nostri, et ne nos induca in tentatione, sed libera nos a malo. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, debita nostra, sicur et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Adiós, gracias por habernos escuchado. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez.